Listo, David, gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Pues nuevamente me presento. Mi nombre es René Julio Somoza, asesor de servicios de información del CRAI y también profesor de competencias digitales en la Universidad del Rosario. Como asesor de servicios de información en el CRAI, que es básicamente un departamento de la Universidad del Rosario, nosotros nos encargamos en general de formar a toda la comunidad académica en competencias digitales de acuerdo con el marco europeo. Así que este tipo de actividades que tienen que ver con citas y referencias, pues hacen parte de una competencia que se conoce como conciencia digital. Todas las competencias digitales en general son muy importantes, no solamente para ustedes como profesionales, sino también como investigadores. Y en este caso que traemos a ustedes esta sesión de citar y referenciar con IA, es muy importante que podamos ver qué está pasando con este tipo de prácticas, cómo sí las podemos utilizar y cuáles son las prevenciones que deberíamos tener a la hora de utilizar este tipo de herramientas para este tipo de actividades en específico. En cualquier momento pueden interrumpir, levantar la mano, no hay ningún problema. La idea es que ustedes puedan comentarme cualquier experiencia personal que hayan tenido con alguna de las herramientas que muestre o con situaciones particulares que comente en esta sesión como tal. Si en algún momento estoy hablando muy rápido o algo en algo no me di a entender, les agradezco que me lo dejen saber también. Una pregunta para ustedes. ¿Han utilizado inteligencia artificial con la intención de citar y referenciar? ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, Mendeley, yo he usado tal vez, no sé si cabe la, la respuesta. Esa herramienta es la que he usado principalmente. Ok, Mendeley es un gestor bibliográfico. Ujú. Para este caso particular de utilizar inteligencia artificial para citas y referencias no aplica directamente porque ya estamos hablando de un software que se dedica específicamente a que podamos automatizar el proceso de citar y referenciar. Así como Mendeley, Zotero, EndNote, hay un montón de herramientas que sirven para lo mismo. Georgianela, adelante. Yo lo he utilizado, discúlpeme porque estoy un poco enferma. Yo lo he utilizado como para algunas veces revisar las referencias, eso de que uno algunas veces no está seguro si tiene que poner punto y coma o si tiene que utilizar algunos otros mecanismos, ¿verdad? Cuando ya nos está planteando o si algo quedó por fuera. Entonces sí le he pedido a la inteligencia artificial que me revise mis referencias y algunas dentro del texto para saber si debería ajustarlas o acomodarlas de otra manera. No sé si eso cuenta dentro de la pregunta que usted está Sí, realizando. sí cuenta efectivamente. Por acá también me dicen que han utilizado a ChatGPT, a Consensus para generar citas y referencias. Eh, Connected Paper que busca conexiones entre documentos, entre artículos y que obviamente cuando los artículos los tiene ahí, también tiene las referencias de acuerdo con diferentes estilos de citación. Pero entonces vamos a reflexionar un poco con respecto al uso de citas y referencias con inteligencia artificial. Entonces, voy a empezar por algo que puede ser bastante básico, pero que en ocasiones podemos estar confundiendo, porque citas y referencias no son términos sinónimos, son dos aspectos de la escritura académica completamente diferentes y que tienen un matrimonio entre sí, o sea, no podemos tener citas sin referencias y no podemos tener referencias sin citas. No está permitido eso en ningún estilo de citación que yo conozca, en el que podamos de repente montar un montón de referencias al final sin haberlas citado a lo largo del documento. Y tampoco podemos ingresar un montón de citas en un documento como tal y que ellas no tengan ninguna referencia que la puedan respaldar para los lectores. Así que es una relación obligatoria en la que una cita da crédito
mientras que una referencia nos permite a nosotros como lectores verificar que la información proviene de fuentes que efectivamente existen. Las citas y las referencias en general actúan como reconocimiento o crédito a trabajos previos, contribuyendo a a la acumulación del conocimiento científico y fomenta la transparencia y la confianza en el proceso científico. ¿Por qué hablar de citas y referencias? Porque básicamente a partir de el uso de estas dos herramientas, nosotros evitamos cometer diferentes modalidades de plagio que existen. Por ejemplo, acá les traigo una pequeña infografía desarrollada por Turnitin en 2021. Esta infografía nos muestra los 12 tipos de trabajos no originales más comunes. Y por destacar algunos, hay unos que son demasiado delicados y otros que probablemente nos estén pasando, los estemos pasando por encima simplemente porque desconocemos que son prácticas fraudulentas, poco éticas, que se configuran como modalidades de plagio. Voy a empezar por la compra y venta de trabajos, que es una práctica eh, que suele ser un poco puede pasar un poco desapercibida en las instituciones académicas universitarias, pero creo yo que en todas las instituciones debe haber un mercado y de pronto hasta estoy juzgando a priori, pero hay personas que tienen la capacidad definitivamente de escribir no solamente su trabajo, sino de desarrollar trabajos para otros y simplemente volver esto un negocio. Hay quienes están pendientes para saber a quiénes se le puede comprar y otros que están pendientes de saber a quiénes se les puede vender. Ambas prácticas son bastante problemáticas y en casi que todas las universidades inicia con una sanción disciplinaria para posteriormente terminar con la cancelación de la matrícula del estudiante o de los estudiantes involucrados en en ese tipo de prácticas. Está la falsificación de datos que se da con la adulteración o la fabricación de datos y también con la apropiación de información o de investigaciones que no nos pertenecen, haciéndolas pasar como si fueran propias. Adicional a eso, también se da cuando, por ejemplo, con la inteligencia artificial generativa, pedimos de forma caprichosa citas y referencias para justificar de repente algún tema y esta IA nos puede terminar entregando citas y referencias que son completamente inventadas. Ahorita voy a hablar de cómo se le dice a ese fenómeno que está actualmente contaminando la ciencia. También está la modificación de texto con software, que suele pasar cuando nosotros buscamos información en idiomas muy lejanos a nuestros territorios. Por ejemplo, no sé, busco artículos académicos escritos en ruso y espero que al traducir esos artículos al español poder utilizar esa traducción como si se tratara de ideas desarrolladas completamente por mí. Ese tipo de infracciones se le conoce como modificación de texto con software. Y la manual, por otro lado, tiene que ver con la omisión de caracteres o con el cambio de algunas palabras para que parezca un texto diferente que no se pueda de pronto verificar un porcentaje mayor de similitud o de exactitud. También está el plagio mosaico, que es cuando recurrimos a diferentes textos, cogemos fragmentos de aquí, fragmentos de acá, para terminar armando un nuevo documento como tal y hacerlo pasar como que fue una gran construcción intelectual de nosotros. Está el autoplagio, que es cuando reutilizamos un trabajo propio anterior sin brindarnos la respectiva atribución. Y ustedes dirán, o nosotros podríamos decir algo como, pero ¿cómo así que me tengo que citar si es mío, si no me estoy plagiando? Pero efectivamente esa contribución académica ya fue publicada, por lo que yo tendría que citarme o autocitarme, como se le conoce en este campo, para poder hacer uso de eso que ya fue publicado. Pero por otro lado, el autoplagio, cuando nosotros empezamos con la autocita,
también nos puede jugar en contra porque recuerden que si nosotros nos autocitamos todos los documentos o varios documentos de manera excesiva en una nueva publicación, pues también estamos moviendo unas métricas de impacto a propósito, porque la cantidad de citas que hay sobre un documento va a ir en aumento, pero cuando verifiquemos cómo es que tenemos tantas citas o por qué están aumentando las citas, pues nos daremos cuenta de que es que yo me estoy citando a mí mismo. Y esa no es una práctica que si la hacemos en exceso se ve del todo bien. Está el copiar y pegar, que seguramente es la forma en cómo generalmente definimos lo que es plagio sin citar. Está también el parafraseo sin atribución. Hay quienes creen que porque estamos parafraseando, que porque estamos desarrollando ideas de otro autor con nuestras propias palabras, ese tipo de prácticas no se deben citar. Y por el contrario, pues así como la cita textual, la paráfrasis también es un tipo de citación, un tipo de escritura que se debe citar siempre. ¿Qué otras prácticas se pueden ver involucradas en modalidades de plagio? Pues la omisión de citas, las comillas por descuido o el parafraseo involuntario, que también puede pasar que de pronto estamos escribiendo con nuestras propias palabras, pero no estamos teniendo presente que eso que estamos escribiendo proviene de un texto que nos leímos hace mucho en el pregrado o en el posgrado o en un curso sobre un autor o una publicación ya hecha y que en definitiva no es como una idea muy original de nuestra parte, sino que gracias a ciertos autores pudimos apropiarnos de esa definición o de esa teoría o de esas palabras que podemos desarrollar inclusive con nuestra propia forma de ser mencionadas. ¿Qué básicamente se considera trabajo original o pensamiento original? Que los estudiantes o los investigadores hagan su trabajo propio con ideas originales y sustentado con citas correctamente citadas. ¿Listo? No sé si alguien tiene algún comentario de esta pequeña infografía que nos comparte Turnitin, que básicamente nos muestra un panorama más amplio de las cosas que nosotros a veces tenemos presente con respecto a este tipo de prácticas. ¿Algún comentario, alguna posición? Yo quería nada más como agregar lo siguiente con respecto al parafraseo, que evidentemente pues uno, aunque esté parafraseando, tiene que citar. A mí me pasa mucho con los estudiantes que ellos a veces no entienden muy bien que el parafraseo también tiene que venir con la referencia, ¿verdad? Ellos dicen, pero es que si yo lo estoy pasando como dizque mis palabras, ¿verdad? Y entonces eso a veces cuesta un poco, hay que socializarlo mucho con ellos precisamente porque aunque sea parafraseado no es original de uno, ¿verdad? Entonces, eso es importante con la reflexión y lo mismo, lo que mencionaba también con el autoplagio, que eso también a veces a ellos les cuesta un poco entender por las razones que usted dijo, es como, pero es mío. Y en fin, entonces nada más como quería mencionar eso, que el parafraseo a veces sí requiere como mucha reflexión entre los estudiantes universitarios porque ellos no, a veces como que les cuesta un poco, ¿verdad? Entender esto pero lo estoy pasando a mis palabras y bueno, ese básicamente era mi Sí, aporte. claro. Además que parece ser un mito internacional, porque ya me estás diciendo un comportamiento que no solamente pues se va a dar en países como Colombia, pero fíjate que también se está dando en el contexto propio de tu caso. Adelante, Joana. Gracias. Fíjate que yo lo que hago es que una vez que tengo el trabajo terminado, bueno, casi terminado, uso mucho chat GPT y Ujú. entonces lo que hago es que lo convierto a PDF, se lo paso y le pido que me analice el trabajo. Yo le tengo varios semáforos.
Y Ujú. entonces le digo que me le pase el semáforo para ver si hay alguna de estos, por ejemplo, el parafraseo sin citar correctamente o algo así. Entonces le pido que me revise que todo esté bien citado, como decía la compañera, pero que no haya este tipo de plagio involuntario y que si lo detecta me lo indique. A veces indica cosas que no tienen sentido, mucho sentido, pero sí, sí considero que es una buena práctica para mí porque me ayuda a revisar antes de entregar. Claro, además que cuando tu documento sea evaluado, independientemente que haya sido involuntariamente el parafraseo, pues van a verlo como una alerta de plagio, ¿cierto? Claro. Y lo que hago también es escribir al final una nota de transparencia académica donde indico para qué utilicé la herramienta. Genial. Este, Eso se llama declaración de inteligencia artificial, de uso de inteligencia artificial. ¿La universidad tiene un modelo o algo así, o tú simplemente lo adoptas voluntariamente? voluntariamente por el momento, porque los lineamientos que se han emitido hasta ahora son apenas lineamientos muy generales y están en proceso de, digamos, de operacionalización de esas directrices. Genial. Entonces, por el momento lo que hago es una declaración voluntaria con un formato mío. Ok, te felicito, porque muy pocas personas tienen en cuenta en estos momentos ese tipo de prácticas declarativas que fomentan la transparencia académica. ¿Sí? Alguien más había alzado la manito por acá, pero no alcancé a ver. ¿Puede participar? Ah, Buenos Francisco. días. Mm. Francisco, buenos días. Bueno, yo de hecho, en este segundo periodo del año, tuve hace como 2 semanas un inconveniente con una estudiante que apeló a una revisión que le hice a su trabajo, precisamente porque recurría al parafraseo, pero no citaba. Y entonces, pues, digamos como que la justificación de la estudiante era que por qué le estaba bajando puntos en su trabajo si eran palabras de ella. Que yo le dije, sí, pero esta parte del trabajo tenían que hacerle con base en unas lecturas del curso. Y me decía, sí, yo hice las lecturas, pero utilicé, todo esto son ideas mías, yo no estoy tomando nada de la lectura. ¿Verdad? Yo le preguntaba, pero ¿cómo va a ser eso posible? Si parte del trabajo era que usted tenía que utilizar las lecturas para hacer este trabajo. Me dice, sí, yo hice las lecturas, las utilicé, pero todas estas ideas son ideas mías. Eh, pues es difícil, ¿verdad? Como decía ahora la profesora, vamos a ver la importancia de socializar esto, ¿verdad? Claro, Aunque desmitificar. parafraseé y supuestamente son mis ideas súper originales, bueno, pero no tengo que darle crédito, ¿no? A las fuentes. Y creo que eso es uno de los elementos que más cuesta con los estudiantes, ¿verdad? Sí, por desmitificar, porque es que hay un choque muy fuerte entre la exigencia escolar y la exigencia universitaria, ¿cierto? Entonces, en la exigencia escolar, ese tipo de cosas no son generalmente revisadas a profundidad. Pero cuando ya entran a la etapa de universidad, el choque es muy fuerte y ellos vienen con algunas prácticas bastante arraigadas en su cotidianidad. Entonces, hay que desmitificar fuertemente ese tipo de cosas desde el principio e incluso, si es posible, aclararlas antes de las entregas porque en definitiva basta con que solo un estudiante haga el comentario de ¿para qué vas a citar eso si fueron tus palabras? Para que el otro entienda, ay, sí, tienes razón, son mis palabras y no tengo por qué citarlo. ¿Sí? Entonces empieza a crecer eso como se comparten las fake news que tienen más alcance y más impacto que inclusive muchas veces las noticias reales. ¿Cuál es el impacto de las citas y las referencias? Pues obviamente la detección de temas emergentes, la evaluación del impacto científico, los índices bibliométricos que se generan a partir de la citación, el rastreo de la evolución del conocimiento, porque inclusive pues las referencias nos muestran una línea de investigación temporal que nos permite ver
cuáles son nuestras citas más viejitas y cuáles son las citas más recientes. También nos permite la identificación de redes de conocimiento con mapeos como los que puede hacer Research Rabbit o los que puede hacer em, Connected Papers. Y además también nos permite medir o verificar el factor de impacto del size score. Básicamente, ahí está el impacto de las citas y las referencias o lo que podría justificar la importancia eh, de este tipo de prácticas en la construcción de documentos académicos y o científicos. Ahora, para ustedes, recuerdan que les dije que les iba a comentar esta práctica o este fenómeno que está sucediendo en la ciencia y que está contaminando básicamente la ciencia, es la aparición de citas fantasmas en la comunicación científica. ¿Y a qué hace referencia las citas fantasmas? Pues básicamente a la utilización de fuentes falsas e inexistentes generadas con inteligencia artificial y que por supuesto no tuvieron ningún tipo de supervisión o de verificación que permitiera ver si esas citas realmente existían. Como tal, la aparición de estas citas fantasmas en la ciencia son consecuencia de factores como la falta de tiempo y de recursos, la presión para publicar de los docentes, la delegación excesiva. En algunos casos no es la presión para publicar, sino la presión de las notas y también la inclinación por la trampa. O sea, quien está inclinado por hacer trampa con IA o sin IA lo va a intentar. Y lo único que sí es importante destacar es que eh, ninguna de esas causas exime de responsabilidad al investigador. El investigador siempre va a ser el responsable de lo que haya ocurrido con el documento que supuestamente ha desarrollado con la rigurosidad que debió ser realizado. Un comentario por acá. Alucinaciones. Sí, claro, también se le conocen como alucinaciones. Más bien, la razón por la que se crean esas citas fantasmas es por alucinaciones. Hace poco vi un artículo en el que decía que eh, basura también entra a la IA y basura también sale de la IA. Entonces, cuando no somos conscientes y responsables con la información que estamos utilizando y no la verificamos por delegación excesiva, de esas tareas que deben ser responsabilidad de nuestra cognición, pues simplemente podemos caer en ese tipo de prácticas. Les pido por favor en estos momentos que busquen ambas referencias bibliográficas y verifiquen si existen ambas o no existen, o si una existe y la otra no. Ahí les doy 4 minuticos, 2 para cada una. Ya nos dice por acá Héctor que encontró la primera, pero con otro link. Sí, claro, porque si se dan cuenta, el enlace que está allí es como si esa referencia hubiese sido capturada directamente de la biblioteca digital de la Universidad de Rosario, según el enlace, ¿no? Dice ezaurosario.edu.co. Cosa que puede no necesariamente que ustedes al estar por fuera de la universidad, pues pueden encontrar otra fuente que tenga acceso a ese material. Y el segundo, ya me están diciendo que sí se trata de una referencia falsa. De hecho, si ustedes prueban el DOI ni siquiera los va a llevar al documento que está titulado allí. Dice el fenómeno de las citas fantasmas en la producción académica, análisis y repercusiones, revista de estudios sociales. Pero no dice, hey, efectivamente existe una revista de estudios sociales, sí. ¿Y por qué entonces esto es falso si tiene volumen, si tiene de qué página a qué página va el artículo y tiene un DOI? Pues porque eso es parte de las alucinaciones que la inteligencia artificial podría crear cuando nosotros le estamos pidiendo referencias y no las verificamos. Entonces, a lo mejor Alcántara García es un autor, Luna Vázquez también es otro autor, pero nunca han escrito un documento que se llame El fenómeno de la cita fantasma en la producción académica. Y probablemente la revista Estudios Sociales
es una revista que existe, que efectivamente tiene un volumen tal, pero que no hay ninguna publicación con ese título. Y el DOI, aunque parezca un DOI real y aunque nos lleve a una página, deberíamos ver si al llevarnos a la página efectivamente se trata de esta publicación en específico. Vamos a ver por el chat qué me están dejando, que la primera sí la encontraron, que el primero lo encontraron desde Sotero, que es un gestor bibliográfico. También me están mostrando capturas de pantalla desde Digitalia, genial. Me reafirman que la primera existe y que la segunda no. Eh, que el DOI, la IA los da mal. Por acá me están diciendo que la IA nos puede dar muchas citas falsas porque intenta satisfacer nuestras expectativas. Así es. Em, el segundo no, ni los directorios ni en revistas se encuentra. Gracias, Melissa, adelante. Gracias. Yo hice la búsqueda por Google Scholar Ujú. y no sé si les pasó que la primera referencia solamente tenía los dos primeros autores, el tercero no. El Pimentel no está en la referencia Ok, al ser este un original. libro, de pronto el motor Ujú. ideal para intentar verificar esta información sería ir a Google Books más que a Google Academy. Ah, vale, vale, vale. Está bien. Gracias. Y Joana, adelante. Ah, Sí, dos cositas. Uno, a veces los metadatos de una referencia, no sé por qué, se quedan flotando en la mente de la inteligencia artificial y los confunde con la siguiente referencia que uno le da. Entonces hay que estar como muy pilas Fen- supervisando Fenómeno cada conocido como la referencia caja negra. cada referencia que nos da, porque a veces confunde los metadatos de referencias anteriores que has consultado inclusive o que no has usado, pero se quedan no sé por qué. Y después lo otro es que, por ejemplo, eso que decían ahí en el chat, es que decías David, eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, estaba buscando una información muy concreta, muy específica, y de repente me dio un artículo en el que yo supuestamente era autora y que se había publicado en una revista de psicología, ¿verdad? La revista ni siquiera existe y yo nunca he escrito un artículo como esos, ¿verdad? Entonces, siempre hay que estar como muy atentos a la supervisión y a la verificación de los enlaces y de las fuentes en general. Ok, hasta este momento, ¿ustedes creen que yo les estoy diciendo que utilicen la IA para citar y referenciar o que se queden con los gestores bibliográficos? Hasta este momento, ¿qué creen que les estoy proponiendo? Yo diría que nos está proponiendo que utilizamos la IA, pero de una forma responsable, verificándolo y haciéndolo responsablemente. Ok, ¿quién más tiene por ahí otra? Ah, ok, uso responsable de la IA. ¿Quién más tiene otra apreciación de lo que estoy intentando proponerles por acá? Melissa, adelante. no, 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 había dejado la mano levantada en la Ah, anterior bueno, no te participación. preocupes, no Lo te siento. preocupes. Vale. En el chat, confirmar los gestores, uso cuidadoso. Alguien más levantó la mano, pero mientras veo podría empezar a compartirnos Sí, su apreciación. yo lo que quería comentar es que no lo he usado mucho, la verdad, pero con base en lo que estamos hablando y esto, siento que a veces genera más trabajo el uso de la IA. Para Puede alguien que ser, es experto, no sé. puede ser. Aquí hay alguien que sea experto en corrección de estilo de citación y referenciación, que se dedique exclusivamente a ese tipo de tareas. Bueno, sí, yo lo hacía antes. Hacía corrección de textos y Pero ¿hace cuánto? lo hacía también de trabajos académicos, bueno, desde hace muchos años. Sí, sí. Ok, pero ahorita, Actualmente no, actualmente no, sí, pero sí antes lo era hice más hasta complejo hace esa unos tarea, dos ¿no? años. Ok, hace 2 años Sí, probablemente era un poco más complejo, pero hoy, con este pero poco de herramientas, estoy de acuerdo con la compañera en que yo a veces siento, o sea, cuando uno está como iniciándose en esto, que la IA le deja a uno más trabajo que el que le quita.
tengo esa percepción también. Ok, Y bueno, por aquí eso estoy tengo, aquí. aquí tengo otro comentario. Aquí tengo un comentario que usar gestores que ya incluyan IA de repente nos ayuda a minimizar el reproceso. Bueno, ahí hay unos buscadores que efectivamente integran IA, pero lo integran de una manera diferente, porque, por ejemplo, pueden recuperar información gracias a un DOI o gracias a una URL o gracias a simplemente arrastrar un PDF que tenga muy buenos metadatos y sacar esa información a la cita o a la referencia bibliográfica. Pero no sé qué tan efectivo puede ser. Miren qué cosas están sucediendo. En el ámbito académico, por ahí encontré o pude recuperar este artículo en el que se evidencia que el 51.8% de las citas y referencias que están entregando eh, aplicaciones como ChatGPT en la versión 3.5 e incluyendo en la versión 4.0 son citas y referencias inexistentes. ¿Se esperaban una cifra así? Está bastante alta, la verdad. ¿Cierto? Es como si fuese una lotería. Sí, o sea, ¿Eh? casi que 50% de lo que entregue puede ser verdadero, como 50% falso. Entonces es súper complejo. Estoy hablando de un artículo 2025, ojo, publicado en una revista de excelente calidad dedicada a información de bibliotecas. Entonces, ojo con este tipo de cuestiones que se pueden estar presentando y que si las ignoramos nos pueden estar pasando una factura bastante grande. Voy a entrar un momentico al artículo y se lo voy a compartir. Eh, pero voy a buscarlo desde afuera porque eh, aquí lo tengo, pero desde la biblioteca virtual de nosotros. Entonces lo voy a buscar por afuera para que ustedes lo puedan tener con el DOI y se lo voy a compartir en el chat para aquellos que lo quieran revisar y de repente usarlo como advertencia para sus estudiantes. Se vale meter miedo también, ¿no? Entonces, otra situación, podrían de repente decirnos qué está indicando el titular y el subtítulo de esta publicación del New York Times. Les dejo para que nos sirvan de traductores. ¿Qué está pasando en esta publicación? Ahorita les comparto el enlace. Hola, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando ahora sí. Sí, buenos días. Bueno, pasa lo mismo que ha pasado en mi país, Costa Rica, que instancias públicas y con rango no solo institucional, sino constitucional también utilizan evidencia de que no existe o incluso la misma inteligencia artificial para presentar reportes, incluso para tomar decisiones políticas. Súper atrevido, ¿cierto? Adelante. No, ya bajaron la mano. Supongo Sí, que. pido la Sí, es palabra. que era lo mismo. Ok, adelante. Sí, justo hoy estaba viendo una noticia relacionada, pero con una famosa firma auditora. Ajá. Si ustedes lo googlean ahorita y buscan sanción de gobierno de Australia, firma auditora, y pasó eso, o sea, crearon un informe con una parte de IA y obviamente lo detectaron y aunque el gobierno de Australia indicó que no eran desacertadas las recomendaciones, o sea, pero hubo mucho dato inexistente que se referenció dentro del informe y a nivel institucional, entonces le está pidiendo la devolución de todo el dinero que se les pagó por haber realizado Claro, ahí imagínate mismo. cuánto debe costar una Creo que auditoría. ando buscando el dato por acá y se lo comparto en cuanto lo ubique. Vale, Aquí lo miren. tengo. Perdón, Si son puedes, por favor, por el chat, chévere. $440,000. Uf, Sí, que devuelvan esa plata.
Sí, $440.000 es el valor que tiene que devolver la firma auditora externa al gobierno australiano por elaborar un informe oficial con IA. Sí, Perfecto. lo logré y se los comparto aquí por el chat. Sí, porfa, porque a mí Sí, me sirve para sí, como alimentar este ahorita. tipo de cosas, sí. Correcto. Y es de hoy Entonces, esto. gracias. Entonces yo Sí. ahorita lo tomo del chat y lo guardo. Ya. Y aprovecho para compartirles esta. Ahí está en el chat el enlace del New York Times, esta noticia, que en resumen, pues ahí está claro que es un reporte sobre la salud infantil en los estados del gobierno de los Estados Unidos y que simplemente se refirió a un montón de datos que no tienen ningún sustento científico, sino que simplemente fueron alucinaciones de inteligencia artificial que posteriormente fueron reconocidas según corregidos por el gobierno y fue subido un nuevo reporte corregido. Pero no habría necesidad de llegar hasta ese punto si realmente fuésemos responsables con el uso que le damos a la inteligencia artificial. Dice el doctor Oransky dentro de la publicación que fue como entrevistado eh, por el New York Times que dice, ya hemos visto esta película en particular antes y lamentablemente es mucho más común en la literatura científica de lo que a la gente le gustaría o de lo que debe o lo que realmente debería ser. Entonces, mucho cuidado. Por ahí tengo también unos datos en otro taller que he dictado, en el que se está mostrando con respecto a lo que nos decía la profe ahorita, que ella hace una declaración de uso de la IA, cuántas revistas se han retirado desde 2023 y es una locura la cantidad de artículos que se han tenido que retirar por sospecha de uso no permitido de inteligencia artificial. Jorge Granados, adelante. Gracias. Nada más un comentario así rápidamente. El problema con esta información falsa que circula, digamos, en las, digamos, en la sociedad en general, es que luego la corrección o la retractación habría que ver realmente qué tan positiva o qué tan correctiva resulta, porque siempre queda en la cultura popular, en la idea de la gente, siempre quedan ideas falsas, ¿verdad? Entonces, realmente habría que ver si qué tanto corrige, ¿verdad? En el ámbito académico, pues es relativamente digamos, eficiente, porque se retiran las publicaciones o se hacen las retractaciones, pero en el ámbito, digamos, de la ciudadanía en general, este tipo de información falsa realmente es muy dañina y no es tan sencillo a veces como simplemente mm, publicar la información correcta, ¿verdad? Entonces se genera incluso hasta una tolerancia muy peligrosa hacia la información falsa y hacia la mentira, ¿verdad? Claro, así es. Muchas gracias, Jorge. Y miren esta otra. ¿Qué creen ustedes? ¿Pueden ponernos en contexto con el título y con el pequeño fragmento que sale en la parte inferior que he dejado a propósito para que nos puedan hacer una breve traducción de lo que dice esta captura de pantalla de una noticia extraída de la BBC, 27 de mayo del 2023? Lo que entiendo es que básicamente utilizaron jurisprudencia que no existía. Es así. Voy a ver acá, efectivamente dice eh, que este es un caso muy, muy particular y hasta puede ser cómico, pero en realidad la responsabilidad profesional del abogado es muy, muy delicada porque, por ejemplo, no sé en sus países, pero acá en Colombia, si un abogado presenta antecedentes jurisprudenciales ficticios, inventados y demás, se puede meter incurrir en sanciones disciplinarias que pueden incluso retirar su tarjeta profesional.
¿cierto? Y ya no podría ejercer más como abogado porque está intentando engañar con esa información a los jueces. Entonces, fíjense lo que dice acá, 6 de los casos presentados parecen ser decisiones judiciales falsas, con citas falsas y referencias internas falsas. Eso fue lo que el juez de este caso determinó y cuando enfrentaron al abogado que estaba en este caso, el abogado tuvo que reconocer que utilizaron inteligencia artificial durante el proceso de la redacción y que no fueron verificados ninguno de los precedentes jurisprudenciales que se inventó la inteligencia artificial. Pidió disculpas y demás, pero obviamente eso va a tener sus respectivas consecuencias disciplinarias para este abogado en los Estados Unidos. Y todo empezó porque un carrito de auxiliar de vuelo, durante un vuelo comercial de Avianca, golpeó a un pasajero y este pasajero dijo, uff, coroné, ahora demando a Bianca, ganó unos cuantos miles de dólares y ese golpecito me va a dar más bien un golpe de suerte. Pero todo se dio de la forma que no era y obviamente no solamente se perdió el caso, sino que también perdió la credibilidad este abogado. Me dicen acá en el chat que, o más bien nos dicen en el chat que la IA es una herramienta, pero no sustituye jamás al investigador ni a su criterio y verificación de datos veraces. Muchas gracias, Melissa. Estás en todo lo correcto. Es una posición sensata y razonable frente al uso de la inteligencia artificial como apoyo a la investigación. Utilizar la IA como un gestor bibliográfico es seguramente una de las preguntas que los trajeron a esta sesión. Espero no haberlos engañado, ¿no? No es marketing, no mentira. Usar la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini o Copilot, como si fuera un gestor bibliográfico tradicional, tipo Sotero o Mendeley, presenta un conjunto de problemas únicos y graves. Puede ser útil para resumir o explicar conceptos, sin embargo, no puede reemplazar un gestor bibliográfico porque carece de fiabilidad, la estructura de bases de datos y la trazabilidad necesarias para garantizar la integridad académica de tu trabajo. Esta es una conclusión que puedo sacar a partir de mi experiencia. Entre otras cosas, ustedes dirán, René, ¿en qué te puedes basar para sacar una conclusión como esta? Además de ser formador de competencias digitales, de ser asesor de servicios de información, también soy corrector de estilo de citación y referenciación de los investigadores de la Universidad de Rosario. Cuando estos quieren publicar en cualquier revista de carácter internacional, independientemente del sello editorial que esté detrás de la revista y su cuartil, la universidad como tal, a través del Centro de Recursos del Aprendizaje y la Investigación, que es el departamento para el que trabajo, tiene un servicio que se conoce como corrección de estilo de citación para artículos académicos. O sea que en lo que va del año llevo unos 34, 35 servicios de corrección de estilo de diferentes artículos y obviamente uno intenta a veces buscar que este tipo de herramientas de inteligencia artificial que son de apoyo le puedan a uno ayudar a facilitar este tipo de correcciones. Pero la experiencia desde el año pasado hasta la fecha no ha sido muy fructífera y lo que hace es que uno termine trabajando el doble, como nos mencionó ahorita una de nuestras compañeras asistentes. Si uno no sabe del tema, todo lo que salga es válido. Por ahí decía mi abuelita cuando estaba yo más pequeño que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y eso realmente es lo que puede pasar cuando desconocemos no solamente como los parámetros de los estilos de citación que vamos a utilizar, sino que también desconocemos cuáles son las posibilidades reales de la inteligencia artificial y si sabemos que la inteligencia artificial obviamente puede cometer errores a partir de las alucinaciones que se presenten en el sistema. Miren, por ejemplo, acá. Genera la referencia en APA 7 del libro
cómo citar y referenciar autores en textos académicos universitarios, de Claudia Margarita González Medina, 2017. Claro que sí, aquí tienes la referencia en formato APA para el libro que mencionas. Efectivamente está el dato de los apellidos, coma las iniciales, después la fecha de publicación, el título del libro en cursiva, y hasta ahí se quedó. Y después dice apenas dos pequeñas notas, ¿no? Dice, si el libro tiene editorial, debe incluirse debe incluirse después del título en cursiva, ¿cierto? O sea que va después del título del libro. Y si accediste a un libro en formato digital, este se debe agregar o el enlace o el DOI si está disponible. Entonces dice acá abajo, por ejemplo, si tiene una editorial, entonces va a la estructura nuevamente y al final dice editorial ejemplo. Y si es en línea, además de que no sale la editorial, viene y pone la URL. O sea, no puso, por ejemplo, el pequeño detalle que debía estar la editorial. ¿Sí? Y efectivamente, así sea electrónico, pues debe estar la editorial porque son esos cuatro datos los que necesita en APA séptima edición la referencia de un libro por lo menos. Ya si tiene volumen, ya si tiene número, ya si tiene traductor y otros detalles, esos detalles también se pueden ingresar acá sin ningún problema. Pero miren, realizó dos anotaciones y eso se le puede validar refiriéndose al dato de la editorial y también al caso de si es libro electrónico agregar el enlace. Pero, por ejemplo, en el caso de que dio el libro electrónico, no puso el término de editorial de ejemplo, como para saber que igual deberíamos estar usando la editorial después del título del libro. Y los errores que cometió es que, a pesar de que nos da esa información, no nos dice cómo debería estar suministrada dentro del documento. Entonces dice, si el usuario desconoce sobre APA 7, puede pensar que la referencia a un libro debe ser en negrita, tal como lo pone ahí. Y en realidad ningún dato dentro de la referencia bibliográfica en APA va con negrita. No menciona que deben estar en orden alfabético, si hay más referencias como tal. No menciona que deben estar en sangría francesa. Y tampoco menciona que las referencias terminan en punto siempre, a menos de que tengan un enlace o un DOI al final. Entonces, cuando no sabemos del tema, podemos estar copiando y pegando a González Medina, tal como aparece allí, en nuestro documento, con todo y negrita, con todo y el tipo de letra que salió en esa zona. Acá me están diciendo, no olviden llenar la asistencia, por favor. Gracias por tomarse un momento. Voy a hacer una pausa aquí para que puedan llenar la asistencia sin interrupción. Y en 2 minutos retomo. Porfa, verifiquen el enlace que está de asistencia y no se preocupen que vamos a continuar. Puedo Y aprovechar para hacer una pregunta. claro que Así sí, 2 minutos. adelante. Quiere decir que entonces, ni para esto de generar referencias puedo confiármela. No se las pueden confiar. O sea, no es que no sirva, sí sirve porque si yo sé del tema, sé que no va en negrita, sé que efectivamente debe ir ahí así en cursiva y que me falta el dato de la editorial. Y que, por ejemplo, si yo quisiera, pues me queda más fácil copiar y pegar ya lo que quedó aquí y simplemente corregir. Pero si no sé del tema, me puedo estar llevando una pequeña sorpresa cuando haga la entrega y me digan que APA no se usa de esa manera. Joana, adelante. Sí, con respecto a lo que está diciendo la compañera, yo soy del criterio de que uno, pues, si va a usar esto para hacer algo así formal, ¿verdad? Si no es algo lúdico, una cuestión así, lo más saludable es que uno sepa siempre del tema para que pueda supervisar el resultado que le da la herramienta, porque de lo contrario se puede embarcar si uno no sabe. Y es una de las cosas que uno trata de enseñarle a los estudiantes, ¿verdad? Si usted no sabe de un tema es muy peligroso meterse a usar la herramienta y confiarse, principalmente nosotros que lo que damos es en cursos en medicina, ¿verdad? Lo peligroso que sería eso. Entonces, dentro de las cosas que tratamos de enseñar a los estudiantes para un uso responsable y ético, es supervisar después de que se dan los resultados
de la búsqueda o de la instrucción que se le dio para ver si eso tiene sentido. Y de hecho hacemos prácticas de elementos que ellos ya conocen y hacer luego las preguntas para que den respuestas que ellos puedan supervisar para que vean los alcances y las limitaciones de la herramienta. Así es. Por el chat también nos escribe Diana que es justo el inconveniente con nuestras personas estudiantes, recurren a la IA para que les solucione, pero al no tener conocimiento previo no pueden criticar el producto devuelto y por tanto se cometen los errores como los vistos. Gracias, Diana. De eso se trata este ejemplo que estoy mencionando por acá. También dice Liz que totalmente de acuerdo en lo que indica de pérdida de tiempo. Justo ayer intenté por enésima vez, incluso con libros cargados, para buscar una cita que nunca existió en un libro, ni siquiera cuando le di yo misma el libro. Luego de meses de experimento me rendí. El ojo humano es irreemplazable, pero el desgaste de intentar es terrible. He decidido trabajar en conjunto con los bibliotecólogos de la universidad para que me apoyen. Listo, perfecto. Suele pasar, no te ha pasado solamente a ti, pero a veces también por insistencia o por ingenuidad creemos que eh, ahí está la solución o que todo nos va a salir de forma perfecta. Por ejemplo, a veces yo estaba buscando que le había generado una lista de referencias en Chicago a un artículo que estaba corrigiendo en Chicago 17ª edición y la revista que estaba corriendo iba para una revista chilena y en la revista pedía que se utilizara un estilo de citación llamado Oscola. Y resulta que se parece mucho a Chicago, pero tiene unos detalles muy particulares que las referencias que yo había creado en Chicago pues no eran totalmente compatibles. Y yo dije, bueno, como ya creé las referencias y le voy a indicar a la IA cuál es el formato al que necesito pasar esas referencias, pues debe ser muy fácil para ella con toda esa instrucción de un buen prompt. Y resulta que a pesar de darle una buena instrucción, de mostrarle ejemplo de cuándo era un artículo, de cuándo era un libro, de cuándo era algún tipo de fuente en particular que tenía esa publicación, a pesar de tener toda la instrucción completa de ejemplos y demás, lo que generó fue un desastre. En últimas, como el gestor bibliográfico no tenía ese estilo de citación, tocó manualmente, pero perdí por ahí 2 horas creyendo que esa iba a ser la solución, dándole prompts y prompts y prompts, poniéndole ejemplo y diciéndole, no, esto no es un libro, esto es un artículo académico. Mira que tiene volumen, tiene número, tiene página que página. Pero qué va, o sea, no es como tan breve o tan fácil como uno creería que una inteligencia artificial generativa debería comprender, sobre todo porque los hemos visto trabajar en tareas mucho más complejas y sabemos que sí nos ha apoyado o sí nos ha servido como una herramienta de respaldo o complementaria. Por acá tengo levantada la mano de Melissa, adelante. Ya, No ahora tiene. sí, es que Ok, estaba, ya, Melissa, ahora sí, no tenía el adelante. micrófono activado. Yo quisiera compartir una experiencia porque a pesar de que, pues ya lo mencioné ahora, hace como unos 2 años no me dedico activamente a la corrección, sí me pasó hace un mes que una persona me pidió el favor de revisar unas referencias, entonces yo dije, vale, vamos a hacer una excepción, pero como no tengo mucho tiempo ahora, pues dije, voy a utilizar ChatGPT e incluso pagué un mes, ¿vale? Porque yo dije, bueno, vamos a ver, la versión Pro debe La ser mejor, premium. ¿no? Exactamente. Y bueno, tal vez sí creo que cometí un error en el sentido que las referencias originales no tenían los nombres completos, sino las iniciales del nombre. Y yo necesitaba pasar
de un formato, digámoslo así, APA, realmente no sé qué había hecho el autor, necesitaba pasarlo todo a Chicago 2. Entonces él me había dado la guía de Chicago 2, yo la subí a ChatGPT, le dije, mira, trabaja con esta guía. Y entonces digamos que al principio yo supervisé y dije, vale, lo hace bien. Entonces empecé a subir bloques de referencias pues más grandes. Y entonces dije, no, pues qué maravilla, esto me está ahorrando tiempo. Bueno, cuando me da por revisar, empiezo a ver que se ha inventado nombres. Entonces, claro, yo le decía, por favor, verifica en fuentes, sí, o sea, en internet esta Ujú. referencia, y si no sabes, pues al menos pon, o sea, yo estaba pidiéndole un montón a ChatGPT, creo yo. Le estaba diciendo como, pues no completo la información. No, él simplemente por cumplir con la solicitud que uno le ha dado, pues se inventa las cosas si no las tiene, ¿no? Entonces pasé, por ejemplo, de tener una referencia de, yo qué sé, María Rodríguez a Manuel Rodríguez, ¿ya? Y se inventaba también las ciudades de publicación. No sé, no era Madrid, sino Murcia, cosas así. Entonces, al final, ¿qué me tocó hacer? Hacerlo todo manual, como lo hacía antes. Perdí, ojalá hubieran sido horas, yo creo que perdí un día de trabajo, un día y medio tal vez, confiándome en la IA. Y a pesar de que, pues, claro, el autor quedó súper contento porque, pues, todo cuadró bien. Eso me implicó a mí muchas más horas de trabajo porque definitivamente, pues, creo que en el tema de las referencias no hay nada como el ojo humano. Y Sí, la memoria también es eso, o sea, sí, sí. así es. Karel, ¿puedes por favor comentarnos? Muchas gracias, Melissa. Hola, bueno, muchas gracias. Creo que ha sido bastante provechoso este espacio. Desde la docencia y la investigación, claramente, es mucho el tiempo que nosotros tenemos que dedicar de nuestro trabajo, ¿verdad? Extra a revisar muy bien, eh, ya sean las entregas del estudiante o los documentos que uno esté generando. Yo he estado últimamente trabajando bueno, creando un documento y haciendo pues, las citas y las referencias, ¿verdad? Y me he estado apoyando con el chat GPT. Cuando me doy a la tarea de revisar, em, claramente me doy cuenta que hay datos que no son los correctos, ¿verdad? Como por ejemplo antes con el tema del DOI, cuando yo entro al DOI que el chat GPT me genera, me abre un documento que no es para nada el de la referencia, ¿verdad? Entonces, em, coincido con todos en que muchas veces es más el tiempo que usamos revisando o arreglando algo que tal vez si hubiéramos nada más hecho con nuestro conocimiento, que de por sí ya lo tenemos, ¿verdad? Hubiéramos generado, por ahorrarnos un rato, creo que terminamos hasta triplicando el esfuerzo. Pero entonces en esa línea, y ya que veo que hay gente muy conocedora de este ámbito, que los felicito mucho, ¿verdad? Porque es bastante tedioso. A mí en lo particular no me gusta esta parte, ¿verdad? De estar revisando y haciendo referencias y todo esto. Yo colapso muchas veces. Pero quisiera preguntarles, em, más bien, porque hemos hablado mucho del chat GPT, perdón, pero ¿cuál podría ser, aparte, mm, los gestores, sabemos que, bueno, ya son otra cosa, ¿verdad? Pero ¿cuál podrían ser algunas herramientas con las que nosotros sí nos pudiésemos apoyar, que ya ustedes, por ejemplo, hayan utilizado, en los que vean que nos podemos ahorrar algún tiempo y no generar estos desastres que hemos estado viendo en este rato? Si conocen alguna herramienta y nos la pasan por el chat, más bien les agradezco. Bueno, profe, empiezo por de repente decirle que creo que no hay mejor herramienta que un gestor bibliográfico y me pego mucho de Sotero y de Mendeley.
sobre todo Esotero, que es mucho más agradable visualmente hablando, porque pues todos los espacios están bien definidos para para el ingreso de los metadatos. Pero, por ejemplo, sé que hay personas que no usan gestores bibliográficos, sino que se van a algunas páginas en las que se puede agregar un enlace, un DOI, y esa página se encarga de generar online la referencia bibliográfica del material. No sé cómo funcionan estas herramientas. O sea, hay una caja negra también de dónde saca que el orden de los datos es tal o que los metadatos que van son esos, pero la experiencia teniendo el conocimiento de cómo es el estilo de citación es que no sirven. Y sin embargo, muchas personas las utilizan muchísimo y los estudiantes creen que son realmente muy buenas. Voy a poner un ejemplo de ese tipo de plataforma, se llama como BiblioGuru, miren, generador de citas gratuito y Y uno ese como yo lo que, uso. Sí, uno ya lo como que uso, ya eso ya, digamos. Casi siempre uso como los dos. Voy revisando con ChatGPT y pongo en este y reviso, ¿verdad? Pero entonces siempre caemos en lo mismo, ¿verdad? Hay sí, un periodo ahí que estamos aquí usando de de más para repente, revisar. aquí de repente lo que sí podemos hacer es no utilizarlo de forma automática, porque si nos vamos a un libro, o perdón, si nos vamos a la forma manual, de acuerdo con el tipo de documento, esto sí realmente puede ser, puede salir perfecto. O sea, si yo ingreso aquí el título, me toca una revista, voy a poner acá artículo de revista científica, me toca poner el título, me toca poner los autores, debo poner acá la fecha de publicación, el nombre de la revista, volumen, número, de qué página va y el DOI o la URL, ¿cierto? Si yo agrego esos datos de forma manual acá con un copiar y pegar, pues seguramente esto sí va a quedar perfecto porque va a funcionar como un gestor bibliográfico. El problema puede salir a partir de utilizar simplemente el enlace y creer que va a salir perfecto el resultado de de la referencia bibliográfica. No estoy diciendo que sean malos, pero el uso que le dan por lo general no es el uso manual, sino el uso a partir de los datos que se pueden recuperar a partir de la forma automática y eso puede traer errores acá porque no tienen la eficiencia de un gestor bibliográfico. Y más que de pronto decirles que ya sí o que ya no, tengo por acá un pequeño ejemplo de una IA que supuestamente está dedicada a la parte que tiene que ver con citación y referenciación y que aun cuando es de las más famosas que he visto y que más descargas tienen y que más opiniones tienen, me cuesta creer que es la mejor, porque les voy a mostrar unos pequeños ejemplos ahorita. Dicen por acá, Liz. Totalmente de acuerdo en lo que indica la pérdida de tiempo. Ah, no, ya se lo leí ahorita. La herramienta más confiable que he encontrado es Consensus, pero hay que revisar el enlace con el documento de origen. Bueno, sí, Consensus es una herramienta de inteligencia artificial, pero más que todo para la creación de estados del arte, ¿cierto? O sea, su propósito no es la cita y la referencia con la estructura que nosotros queramos, pero sí se puede extraer la cita y la referencia de documentos científicos. Pero hay una cuestión y es que no solamente nosotros nos citamos y referenciamos documentos académicos, también puede ser que necesitemos recurrir a la cita y a la referencia de un informe, a la cita y a la referencia de una publicación de página web o de un video de YouTube o de una publicación en una red social o incluso una publicación de un periódico o de una revista magazine no científica o académica. Y ahí sí, ese tipo de herramientas no nos va a dar una referencia. Las referencias que uno consigue con consenso son las de los artículos que ha recuperado a partir de un problema o de una pregunta de investigación. Muy buena herramienta, Héctor. Realmente para hacer investigación académica y generar un estado del arte, Consensus es buenísima. Así como Consensus está Elicit,
y está SciSpace, que creería yo que es inclusive mucho mejor que Consensus y que Elicit. Se llama así SciSpace y tiene muchas más herramientas adicionales y la posibilidad de generar unas especies de fichas tipo, em, tipo creación de estado del arte a partir de una búsqueda. Se llama SciSpace. En la universidad esta es de las herramientas que tenemos por suscripción premium, la Universidad de Rosario, para revisión de literatura. Esta herramienta que sale aquí es buenísima, buenísima. Imagínense, por ejemplo, que yo quiero buscar literatura. Me cuesta que me estoy saliendo un poco del tema, ¿no? Voy a poner aquí en español y voy a decirle que busque alucinaciones, alucinaciones de la IA generativa en investigaciones académicas. Él saca una síntesis de lo que puede responder a partir del problema que he puesto acá y empieza con las citas. Pero aquí lo genial viene siendo cuando ya estoy en la parte de la creación del estado del arte. No solamente porque puedo pedir específicamente que quiero saber cuáles fueron las conclusiones de los estudios que me está mostrando de este lado, sino que también quiero saber cuáles fueron las limitaciones y cuáles fueron los objetivos. Y no sé, cualquiera de las columnas estas puedo ir agregando o inclusive crear una columna con una etiqueta propia y con un prompt que haga extraer a esta herramienta la información que particularmente yo estoy pidiendo. En su versión gratuita permite algunas cosas, excepto la descarga del listado. Miren que son 100 resultados y no lo puedo exportar. Pero en la versión premium son mucho más resultados y se pueden exportar incluso en formatos que podríamos después utilizar en un gestor bibliográfico como un archivo RIS o un CSV como para Excel, ¿cierto? O un BibTeX para cualquier otro tipo de gestor bibliográfico y también un XML que sería de nativo de navegación. Y yo puedo hacer filtros como que sean open access, que sean solo top papers, o sea, artículos que se encuentren en al menos en el 50% de las revistas más top. Entonces estamos hablando de cuartil 1 y cuartil 2. Esto es una herramienta genial. Es costosita, pero creo que para alguien que esté publicando permanentemente sería una buena opción de adquisición. Voy a salirme de acá. Creo que les compartí el enlace de SciSpace. Sí. Ok, me salgo de acá y me regreso a lo que estamos trabajando de este lado. Bueno, por acá tengo una pregunta de Mario. Dice que qué plataformas o páginas o aplicaciones podemos utilizar para detectar uso de la IA, pero que sea confiable. La misma, aunque sea de paga, muchas gracias. Bueno, la herramienta más potente que yo conozco hasta este momento es Turnitin con su nueva faceta de detección de escritura de inteligencia artificial. Pero debemos también tener presente de que no podemos satanizar que salga que fue escrito, que el documento tiene escritura de inteligencia artificial. ¿Por qué no podemos satanizar? Porque un estudiante pudo haberle delegado a la inteligencia artificial la corrección de estilo, eh, la escritura, la gramática de un texto, y a la IA meter la mano en esa parte va a hacer que sea detectado como escritura de inteligencia artificial. Así que podemos estar, mejor dicho, condenando al estudiante con que no hizo nada, con que no investigó, con que no fue él el que escribió. Y resulta que pues sí, sí hizo su investigación y demás, pero no es muy bueno con sus competencias de escritura y recurrió a la inteligencia artificial para corregir el orden de las ideas, el orden del documento, sin pedir modificaciones tipo agrega lo que me faltó o complementa. Y por eso se usa ese tipo de apoyos como la declaración de uso de la IA, en la que el estudiante podría decir, utilicé a la inteligencia artificial para corregir el texto
a nivel gramatical y ortográfico y la estructura del mismo, por ejemplo. Pero yo me reservo como docente el uso que también le permito al estudiante de la inteligencia artificial y cuando hay unas guías que les permito utilizar, les digo que deben igual declarar si la usaron o no, cómo la usaron, cuál fue la entrada que pusieron y cuál fue la salida que entregó. Eso lo hago con la intención de que ellos sean un poco más conscientes del uso que le están dando a la inteligencia artificial. Turnitin creo que es la más efectiva en estos momentos porque hay un montón de aplicaciones realmente en la web que detectan escritura de inteligencia artificial, pero son muy eficientes cuando el texto es en inglés, pero son muy malas cuando el texto es en español. Entonces, a veces el mismo texto en dos herramientas diferentes te dice 75% de IA y el otro te puede estar diciendo 100% de IA y el otro te puede estar diciendo que es 100% original. Entonces, en español no les va muy bien a este tipo de detectores, pero sí sé por las pruebas que he podido hacer con Turnitin, que Turnitin sí logra detectar similitud, no, escritura de inteligencia artificial en los documentos que se someten a, a la herramienta de Turnitin como tal. Déjenme ver un momentico el chat. ¿Qué porcentaje sería recomendable? No, realmente no tendría como un porcentaje para indicarles a ustedes que cuál sería el porcentaje correcto que una persona debería tener cuando presente un documento, porque puede presentar un alto porcentaje de escritura de inteligencia artificial y ser realmente un muy buen trabajo hecho por el estudiante. Yo creo que la cuestión aquí va más por la transparencia por ahora, mientras se pueda realmente comprobar si el estudiante hizo su trabajo o no lo hizo. Y pues volver a recurrir a cosas muy tradicionales que pues considero yo que siguen siendo efectivas como la sustentación. O sea, si yo veo que me acaban de entregar algo eh, como Borges y yo sé que este estudiante no es un Borges, yo digo no, a mí me sustentas esto sí o sí, ¿no? Claro que puede pasar desapercibido eh, que otros estudiantes también lo hayan hecho, pero se hayan puesto a humanizar texto, que es otra prevención que ustedes deben tener presente. Los estudiantes también pueden estar utilizando unas herramientas que son para humanizar texto generado por IA. No sé quiénes no sabían de ese tema. ¿Alguien puede decirme de repente si no sabía que existen herramientas para humanizar el texto que la IA generó? ¿Me pueden decir por acá como para diagnosticar este pequeño tema que yo creería que muchas personas conocen? No, yo no. ¿Cómo funciona? Ya les explico, pero déjenme ver una serie de respuestas para que me sirva a mí de insumo. Ok, por lo menos hay una persona que ha escuchado y otras que eh, Mario es el único que me ha dicho acá que sí lo conoce y otras personas que sí saben de qué se trata pero que no los han visto. Em, Resulta, déjenme un Yo momentico. sí lo conozco y lo he usado también. Ok, voy a mostrar por acá y voy a compartir con optimización para audio y video. Y voy a escribir acá, humanizar textos. Y este es el que, miren, nada más en números, miren lo que está pasando en los comportamientos de las redes sociales y los videos virales. Miren cuántos likes tienen este tipo de publicaciones que lo que están enseñándonos es básicamente como a hacer un poco de trampa, ¿sí? Voy a entrar a este de aquí Esto hace que un y miren lo que sucede con este caso. texto de IA sea indetectable. Supuestamente. A ver cuánto me da ahí. Es el humanizador, no se preocupe, vamos a cambiarlo. A ver cuánto me da, brother.
¡Brother! Mónica, sálvame la vida, por favor, Mónica. Dale, ahora sí, imposible, brother. Haz un ensayo indetectable sobre el Bluetooth. Le dije que sea indetectable, ya con eso es suficiente, ¿no? Sí, es mentira, sí. Ahora sí me va a tocar humanizar este texto como debe ser. El truco está en copiar el texto y mandárselo a Claude, pero con un estilo diferente. De escribir general y ponemos, yo qué sé, técnico, sofisticado, empático, entretenido, no sé, lo que se me ocurra ahí. Y cuando le cambio el estilo y le pido que lo reescriba, ¡rómpela, rómpela! ¡Sí! Este soy yo, este. A mí no. Y miren estos comentarios de por acá. Me salvó la vida para terminar mi tesis. Me ha salvado la vida, chaval. Interesante, ¿no? Pero así como este tipo de videos salen, también las herramientas que se usan para detectar este tipo de prácticas también van evolucionando. Por acá me preguntan si Turnitin puede tener una versión de cuenta personal o solamente a través de cuenta institucional. La verdad es que nunca me he puesto a ver si Turnitin permite que un usuario particular compre una licencia. No, no me he puesto a ver porque siempre lo he tenido a partir del acceso institucional. Así que no, no me atrevo a decir que sí se puede o que no se puede. Tocaría como revisar la página oficial. El mismo ChatGPT humaniza textos, los haciendo más fluido y quitándole algunas características robóticas a los textos. Y por acá también dicen que no son 100% fiables. Bueno, yo voy a decirles algo que a nivel personal considero sobre este tipo de prácticas de humanizar textos generados con IA. Y es que si lo que yo hice fue pedirle a la IA que escribiera por mí un texto con respecto a algún tema y le digo que después lo humanice, pues sí, me estoy engañando a mí mismo, pero es una práctica demasiado deshonesta con lo que tiene que ver con la escritura científica y o académica. Pero si de repente fue que yo hice algo como escribir todo un ensayo o todo un artículo y decir que corrigiera ortografía y gramática, pues sí, estoy perdiendo ahí capacidades con respecto a la escritura, pero no dejé de hacer el proceso de investigación yo, no dejé de plasmar mis propias ideas o conclusiones o puntos de vista sobre el problema de investigación que tengo. Pero pedir que humanice solamente para que no sea detectado el uso de inteligencia artificial por delegación excesiva y por irresponsabilidad, esa es la práctica que a mí no me suena. Tampoco me suena que, por ejemplo, utilicemos la IA para parafrasear un texto exacto de otro autor, más bien para parafrasear lo que yo he escrito con mis propias palabras. Eso sí, lo considero válido y ético. Ojo, estoy hablando de un criterio personal, porque pues me pueden decir acá que no le ven nada de malo, que él sí puede hacer esto, pero que esto no, que esto le ven compromiso, que a esto no le ven compromiso. O sea, ya esos son opiniones de cada quien. Pero, por ejemplo, que yo venga y tome un pequeño párrafo donde un autor define un tema y yo le digo que lo parafrasee, eso me parece irresponsable porque el parafraseo en sí es estar en la capacidad crítica de reescribir las ideas de otro autor con mis propias palabras, ¿sí? Pero, y darle su crédito, ¿no? Hacer su respectiva cita. Pero si yo logré escribir con mis propias palabras lo que el otro autor dice, y me parece que no está del todo bien la explicación que estoy dando, yo puedo decirle a la IA que me parafrasee lo que acabo de escribir y seguramente él va a reordenar las ideas que yo he descrito con mis palabras. Y esa me parece más responsable que decirle a la IA que haga un parafraseo que debió ser mi responsabilidad. Las revistas ya piden que indiquemos qué uso de IA, incluso algunas dicen que si solo es uso de redacción, no es necesario ajustarlo, corrección de estilo en inglés. Sí, no, eso depende de la política de la editorial. Ya la mayoría tiene políticas de uso de inteligencia artificial y muchas tienen inclusive el formato que debemos llenar, que es la declaración de uso de inteligencia artificial.
De hecho, una de las más sencillas es una de la revista Efectio que vi hace poquito, Declaración de la IA Efectio, creo que se llama así la revista, no sé si me salga acá. Declaración sobre uso de la IA, revista Efectio. Y este es como el más sencillo, pero miren cómo es la declaración, súper sencilla. Voy a poner esto un poco más grande, dice, en el curso del desarrollo de este trabajo, el autor o autores utilizó tal herramienta o servicio por tal motivo. Tras el uso de esta herramienta o servicio, el autor o autores revisaron y modificaron cuidadosamente el contenido y asumen la responsabilidad total de los contenidos de la publicación. Hay otros modelos de revista de declaración de IA mucho más complejos y completos, en los que uno debe decir incluso la versión, la entrada, la salida, el motivo, debe dejar con mucha más claridad cada detalle. Nos vuelve a decir David por acá que no olvidemos llenar la asistencia eh, para que quede registro de la sesión en la que hemos estado compartiendo el día de hoy. Hay una IA que les estaba diciendo ahorita que se vende como la mejor en esto de citar y referenciar. Es de Aforai, pero ya no se llama Aforai, sino Logically. Y fíjense, vamos a ver si aquí... Ah, no, no le puse el enlace. Aquí está, se la voy a pasar por el chat si la quieren probar en algún momento. Ahí se la estoy pasando en el chat. Esta en particular, pues tiene una versión paga, pero también se puede utilizar una versión como gratuita. Y yo estaba haciendo ensayos esta mañana con esta porque pues hace rato que no la utilizaba. Y él permite varias formas de subir información, con un PDF, con una URL y con un DOI. Entonces yo subí un PDF que me descargué y falló, no pudo, puso un mensaje de no, no indexado y simplemente no me salió la referencia en este lado. Depuse un enlace de una publicación de El Tiempo y lo único que hizo fue decirme que el título era el título que sale pues en la publicación como tal, pero salió como autor Medio Oriente Latinoamérica. Cuando el autor, seguramente acá me tocaría revisar si es una persona natural o la publicación la está asumiendo como autor el mismo periódico. Y cuando yo empiezo a ver los datos, pues no trajo ningún tipo de dato realmente útil, porque ni siquiera la fecha de publicación real, sino la fecha de accedido. Pero si yo hiciera esto en un gestor bibliográfico, pues yo tendría que revisar muy bien la información en la página y saber que, claro, este es el título, bajar por acá y darme cuenta de que la fecha de publicación es esta de acá, que esta es que la URL pues es la de la página en específico que me muestra esta publicación y que no debería estar usándola como recomendación como si fuese una publicación de página web, sino como una publicación de periódico porque es un portal de noticias. Entonces lo puedo asumir como una publicación de periódico con todo y la sección, que en este caso es internacional o noticia, ¿ya? Que son los datos que puedo encontrar a lo largo de la publicación. Pero eso no lo hizo esta herramienta de inteligencia artificial que se vende como la mejor. Y le pasé el DOI de un artículo y ese sí logró capturarlo con mejor calidad. Me salió el DOI, me salió la URL, me salió el título, el abstract, la fecha de publicación, me salió el editor, que no hace falta en una referencia bibliográfica, cuál es el número, cuál es el nombre de la revista, de qué página a qué página va. Toda esa parte salió perfecta. Y cuando ya le digo que me genere la referencia bibliográfica, pues yo le puedo decir APA séptima edición y efectivamente García P, fíjense, 2018, el título de la publicación, el nombre de la revista en cursiva,
em, el número no tiene volumen, de qué página va, y la URL, y al final no sale el punto. O sea, este estaría bien. El problema es que después yo en el desconocimiento termine haciendo algo como abrir un documento de Word en el que estoy trabajando y simplemente copiar y pegar esto en la referencia y decirle que solo me traiga el texto. Ya aquí me la pude haber embarrado porque esto debería estar en cursiva, por ejemplo, ¿ya? Y esta no es la estructura de una referencia en APA séptima edición, sino, por ejemplo, la sangría francesa. Y no faltará el que cree que le puede poner acá punticos para que se vea más bonito, o el que le pone números como si estuviera citando de forma numérica en el documento como tal. Entonces, ese tipo de errores se presenta cuando uso este tipo de herramientas que no me están garantizando del todo que eso va a quedar bien insertado. Me está garantizando a lo mejor el orden de los datos, pero un gestor bibliográfico sería completamente diferente, porque cuando ya yo tengo mi biblioteca acá, perdónenme, voy a abrir Sotero que lo tengo por aquí. Entonces voy a citar documentos de una carpeta que dice allá Polifarmacia. Entonces le digo que inserto en APA séptima edición una publicación de esta carpeta. Le voy a decir que pongamos esta de aquí. Queda perfecto porque seguramente tiene más de dos autores y eso es lo que dice APA en su séptima edición, que se usa el et al y yo no necesitaba conocer ese pequeño detalle si usé un gestor bibliográfico. Y en la bibliografía o en la referencia bibliográfica queda con todo y la sangría francesa. Y en la medida en que sigo metiendo datos, él va a tener en cuenta el orden alfabético y todo a la hora de seguir trabajando. Ese fue con la H. Voy a meter a alguien que esté antes de la H como eh, Afra- Afrahamian y miren cómo queda. Enseguida lo ubica en orden alfabético. Entonces, en este caso, no es que esté, vuelvo y repito, no es que la intención mía en esta sesión sea satanizar, pero sí decirles a ustedes que sean precavidos a la hora de utilizar la inteligencia artificial para este tipo de tareas, sobre todo si no tienen conocimiento de los estilos de citación, porque entonces cualquier cosa que las inteligencias artificiales le terminen entregando a ustedes, lo van a tomar como válido. Y sencillamente puede que así no sea. Por acá me están escribiendo. Bueno, ok, no pasa nada. Y nos quedan ya aproximadamente 15 minutos. No se preocupen que ya voy a finalizar. Citar y referenciar con IA. Estos son los cuatro puntos que yo les sugiero tener presente. Problemas de precisión y fiabilidad. Puede cometer errores al extraer automáticamente la información de las fuentes, títulos, autores, fecha, lo que puede generar errores en la normalización de una referencia bien estructurada. Esto requiere una verificación manual constante. Desafíos de integración y formato. Aunque la IA es avanzada, podría no ser compatible con todos los formatos de archivo o tipo de documentos académicos como manuscritos, datos primarios complejos o archivos de multimedia específicos. A todas las referencias bibliográficas en los programas de generar citas online o de generar referencias a través de un gestor bibliográfico y de inteligencia artificial, pues nos va a entregar la información bien cuando se trate de un libro o de un artículo. El problema es cuando no se trate de ese tipo de documentos. Riesgos de privacidad y seguridad. El uso de la IA en la gestión bibliográfica genera preocupación por la privacidad y la propiedad de las notas y documentos personales. Además, confiar información crítica en estos sistemas aumenta el riesgo de filtraciones de datos y acceso no autorizado a la biblioteca del investigador. Realmente, por más que uno ponga que incluso nuestros datos o nuestra información no alimente a la inteligencia artificial o que no se guarde el historial, estamos corriendo un riesgo al no saber qué realmente está pasando con nuestra información detrás de cámaras, por decirlo así, en la caja negra. Así que inclusive la IA podría estar enterándose de una investigación sin necesidad de que nosotros la hayamos todavía publicado.
Dependencia y habilidades del investigador. La dependencia excesiva en la IA puede reducir las habilidades críticas del investigador. Lo hemos mencionado a lo largo de toda la sesión. Además, la falta de transparencia, la caja negra del algoritmo, dificulta comprender y justificar las decisiones de clasificación que genere cada una de las referencias. ¿Vale? Y pues obviamente sí les recomiendo utilizar cualquiera de los gestores bibliográficos. Es mucho más fácil que nosotros reconociendo los metadatos podamos identificar en qué campo van eh, los detalles que tienen que ver con el orden y la forma en cómo los debería ingresar. Y vieron ustedes que se hace un proceso más automático como tal. Esto es un ejemplo de pronto de lo que podría yo mostrarles haciendo con ChatGPT y haciéndolo con el gestor bibliográfico, que seguramente dejaría muy mal parado a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial generativa, creando la referencia de tres documentos que puse por acá. ¿No? Por ejemplo, con un enlace él no puede generar la referencia, porque va a decirle que no puede entrar a la página o que no logra identificar cuáles son los datos de título, de nombre de los autores, de fecha de publicación, ¿sí? Y ese tipo de cosas que pueden pasar. Entonces, mis estimados, no sé si tengan algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta. Yo muy interesado en seguir compartiendo con ustedes. Realmente ha sido muy agradable la participación de cada uno, la posición que cada uno presenta sobre el tema. Ha sido genial. Por acá veo de Rebeca, gracias. De Héctor, muchas gracias, con mucho gusto. Joana, adelante, ¿y vas a decir algo? Preguntar, porque es que yo uso la compu de la manzanita y resulta Ujú, que Mendeley y Zotero no me funcionan con el equivalente a Word, que es Pages, Pages. ujú. Este, este otro en Note es compatible o tengo que usar las ventanitas en lugar de la manzanita. Ok, en Mac sí se puede utilizar Zotero, pero se tiene que utilizar o en el Office de Microsoft, en Sí, el por Word, eso, o sí. se puede utilizar online si usted tiene una cuenta de Google, puede utilizarlo en Digamos Google en el Doc. Drive, Sí, puede utilizarlo en Google sí, Docs, él sí, aparece, pero en o Pages no. puede, ajá, ahí no aparece, no es compatible. Y también lo puedo utilizar en Microsoft 365 Online. Ujú. Si tiene el institucional, pues ahí también lo puedo Sí, utilizar, Sotero, sí, sí. y le permite trabajar como si fuera un Word, Ujú. ¿no? Es lo que de pronto le podría decir, pero en Page no. Acá vamos a ver qué me dicen en los comentarios. La mayoría son agradecimientos, no hay como una pregunta como Hola, tal. buenas. Adelante, estimado, coméntanos. ¿Ibas a hablar, César? Parece que no. Y entonces, no siendo más. Perdón, eh, disculpe, nada más, si es que se me quedó aquí, nada más un ok, detalle, adelante. no, en una conclusión muy breve, así Ujú, digamos, como conclusión de disertación suya, ujú. ¿qué opina usted, digamos? Si uno tuviera que decirle a un estudiante, bueno, usemos estas herramientas, digamos, las inteligencias artificiales, sí o no, y cómo, digamos así, si tuviéramos que llegar a una conclusión muy corta, ¿qué diría Pero las usted, digamos? herramientas en general, Digamos que sobre todo estas de inteligencias artificial como Gemini, Copilot y estas para generar estas citas. Si un estudiante nos pregunta, ¿las usamos sí o no y cómo? ¿Qué diría usted en una frase, digámoslo así, muy corta? ok, o sea, yo les diría que si es para citar y referenciar, que las usen con toda la precaución posible de tener inclusive un manual a la mano o al alcance, un manual de APA, un manual del estilo de citación que vayan a utilizar.
¿Y por qué lo digo? Porque ya vimos cuáles son los errores que se pueden presentar y al entregar algún producto académico con ese tipo de errores, por ejemplo, yo en particular que manejo este tipo de información, yo le voy poniendo al estudiante enseguida que las referencias y las citas no están bien estructuradas y que no cumplen con los reglamentos de APA o no cumplen con los reglamentos de Chicago. Y para mí eso es un porcentaje valioso de la parte que tiene que ver con citación y referenciación del documento. Y como encuentre, por ejemplo, citas y referencias que no existen, ahí sí desestimo todo el trabajo de principio a fin. Muy bien. Excelente, ¿Vale? excelente conclusión. Muchísimas gracias. Vale, con mucho gusto. Por acá. Mm, Ok. No, mucho gusto. Cualquier cosa pueden de pronto ubicarme en redes sociales profesionales como René Julio Sumoza, por si algún día tienen alguna inquietud o alguna duda o quieren simplemente compartirme algo chévere sobre alguna herramienta que hayan descubierto. Para mí sería genial poder compartir con todos ustedes ese tipo de, de descubrimientos o de experiencias que hayan podido tener. Mi nombre se los dejo completo acá para que me puedan buscar. René Julio Sumoza. Si me buscan entre comillas, seguramente va a ser mucho más fácil recuperar. Que tengan un feliz resto de día y muchas gracias por la atención y la participación que tuvieron a lo largo de la jornada.